Buenos días, colchoneros. Atlético de Madrid 5, Eintracht de Frankfurt 1. Queda inaugurado el casillero de puntos de la Champions League 25-26 con un partido, pues un muy buen partido del Atlético de Madrid, salvando algunos minutos de zozobra en la segunda parte, el cual ratifica aquello que pedíamos el lunes, que ya que estábamos en la cresta de la ola, aprovecháramos ese impulso para mantenernos arriba y para crecer a partir de aquí como equipo, ¿no? Yo honestamente creo que el equipo está en esa fase. Se mantuvo, no fue el mismo partido, lógicamente, porque no puede ser el mismo partido, pero sí que habíamos dicho que el partido del Madrid tenía que ser un punto de inflexión. Lo habíamos dicho antes, que cualquiera me podía tildar de loco, porque dices, ¿cómo va a ser un punto de inflexión el partido contra el Madrid, que viene líder invicto, no solo invicto, inempatado? ¿Cómo puede ser el punto de inflexión cuando tú has perdido contra el Español y no has sido capaz de ganar ni al Alavés, ni al Elche, ni al Mallorca, ¿no? ¿Cómo va a ser el punto de inflexión este? Pues porque el ambiente es otro, las circunstancias de partido son otras, se crea una atmósfera distinta, hay un gran ambiente en el estadio, cómo anima la afición no es igual que en cualquier otro partido, las ganas que tiene el equipo no son las mismas y era el momento de aprovechar esa catapulta y subir al equipo a una ola, a lo alto de la cresta de una ola de la cual intentemos no bajarnos y que sea el camino a seguir, ¿no? Porque anteriormente había una serie de problemas en el equipo, había unas cosas positivas muy claras y había unas cosas negativas, unos puntos a mejorar también muy claros. Y no están absolutamente solucionados esos puntos a mejorar, pero sí que la dinámica del equipo ha cambiado. Y cuando la dinámica del equipo es buena, es más fácil mejorar aquello que debes mejorar, ocultar aquellos defectos que debes ocultar y sacar a la luz aquellas virtudes que son las que te dan los puntos, las que te dan los partidos y la que en esta última semana nos ha dado puntos marcando goles de 5 en 5, ¿no? Y ya es una muy buena señal porque el Atlético de Madrid de 5 en 5 no está habituado a meter esas goleadas y a avanzar por la vida de goleada en goleada, con lo cual el equipo está en clara progresión y es esta serie de buenos resultados, victoria ante el Rayo de milagro en el partido para mí, insisto, el peor de lo que va de temporada, el del Rayo, un partido en el que al final el toque de corneta la carga de la caballería en los últimos minutos salvan el partido y dan ese golpe moral para que ya en el partido contra el Madrid sí que se haga un partido redondo y completo. Ayer se hizo un partido casi redondo y casi completo, pero un muy buen partido, un partido muy bien pensado y un partido a la altura, digamos, a la medida del rival, de manera que el rival no pudiera hacernos daño. Y ahora analizaremos el partido, pues cómo fue el transcurso, cómo se planteó, pondremos la pizarrita y veremos cosas, ¿no? Pero sí es verdad que lo que pedíamos, que era lo extradeportivo que pedíamos, que era subirnos a la cresta de la ola, mantenernos y aprovechar el impulso del derbi, que no fuera flor de un día, que el equipo creciera a partir de esa gran victoria, pues ayer se mantuvo y ahora hay que seguir manteniéndolo en el tiempo. Insisto, no bajo la premisa de ganar con 5 goles todos los partidos, porque eso sabemos que es absolutamente imposible. Sabemos, y todo el que entienda un poco, sepa de fútbol o haya jugado o haya tenido una temporada, se da cuenta y sabe y reconoce que va a haber momentos en los que físicamente haya bajones, va a haber momentos en los que el equipo esté a tope y estas cosas, lógicamente, no se pueden perpetuar. No puedes ganar 5-0 todos los partidos porque es absolutamente imposible mantener el nivel de presión, la velocidad, la intensidad, etcétera, toda una temporada. Va a haber momentos en los que suframos. Y por eso digo que estas mejoras tácticas, técnicas, estos mecanismos que hay que implementar en el equipo para sacar partidos adelante, te tienen que dar los puntos cuando el equipo físicamente no esté en su mejor momento, pero juegues ante un rival ante el que seas técnicamente superior. Y puedas ganar, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, con goles de balón parado. El balón parado estaba siendo un dolor de muelas hasta el partido del derbi. El partido del derbi ya anotamos goles de cabeza, uno a balón parado y otro en una jugada, pero ya son balones a la olla, balones de cabeza en los cuales podemos anotar 2 goles, ya defendemos mucho mejor porque tenemos una cierta superioridad respecto al Real Madrid en balón parado y ayer pues vemos que el Atlético de Madrid tenía preparados los córners para hacer daño a este equipo que no pone a nadie en el primer palo a defender.
Y como no ponía a nadie en el primer palo a defender y defiende de una manera individual y sin tapar y sin dejar un jugador suelto en el primer palo, que de manera zonal, porque la defensa de un córner, teniendo en cuenta que vas a ser tú más que los rivales, suele ser zonal, un mix zonal e individual, es decir, zonal con ajustes individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores que no entran al área de ellos porque tienen que guardar la espalda por si hay un rechace, generan un excedente de defensas y esos defensas son los que se colocan de manera zonal. Y sin embargo, el Eintracht de Frankfurt decide que para salir a la contra pone uno con uno y deja gente para salir, para si hay un rechace poder salir a la contra con los jugadores que deja fuera del área, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer palo, de manera zonal, los que realizan zona con ajustes individuales, es decir, individual y los excedentes zona, normalmente el primer palo es inexcusable, hay que poner un tipo ahí. Y esto no lo tenían y esto estaba muy estudiado por parte del Atlético de Madrid, que generó unos problemas tremendos al primer palo en los córners. Y esto es uno de estos puntos que era una auténtica carestía cuando, por ejemplo, ante el Elche lanzas 10 córners y no solamente no logras rematar ninguno, sino que a la contra de uno te meten el gol. No solamente hemos dejado de no generar ningún peligro con los córners, insisto, de 10 córners ni uno rematado y encima en uno nos meten gol, pues hemos pasado a meter ayer 2 goles de córners porque estaba absolutamente preparado el echar los balones al primer palo. Bueno, pues un gol, vamos, para que meta un gol Giuliano Simeone que mide 1,32, pues ya me contaréis si es que despistan el primer palo o si es que no lo despistan, si es que estaba pensado o si es que no estaba pensado, porque también el gol del Lenglet, que va el balón a Griezmann al primer palo, está absolutamente enviado ahí el balón. No es que a Griezmann no haya rematado mal y no sé qué, no, es que el balón iba a Griezmann entrando al primer palo, igual que el balón iba a Giuliano Simeone entrando al primer palo. Bien, el Atlético de Madrid se planta en el partido de una manera distinta a la del derbi, no es el mismo ambiente, no es el mismo ir en volanda, no es la misma presión, no es la misma intensidad desde el principio, pero sí el equipo se aleja de su área. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que el Eintracht de Frankfurt es un equipo cuarto en la Bundesliga, no estamos hablando de cualquier equipo, venía de ganar 4-6 al Borussia de Mönchengladbach, 4-6 iniciando el partido en un 0-6. Luego el Borussia acorta distancias hasta un 4-6. Y si veis la clasificación, es un equipo que está cuarto, que lleva 9 puntos, que con 3 partidos ganados y 2 perdidos tiene 17 goles a favor y 13 en contra. Es una auténtica barbaridad en 5 partidos. 17 a favor, 3 y medio, y 3 y más de medio, y 13 en contra. Es decir, más de 2 en contra, o sea, un 3-2 de promedio, ¿no? Este equipo estaba absolutamente estudiado que en tu área es muy peligroso, pero en la suya es peligroso para ellos mismos, se autolesionan, son tipos que en defensa tienen unas lagunas tremendas y por eso han recibido 13 goles en 5 partidos, pero es verdad que en ataque son jugadores rápidos, son jugadores resolutivos y por eso han marcado 17 goles en 5 partidos. ¿Cuál era el plan? Alejarles de nuestra área. ¿Cómo lo hacía el Atlético de Madrid? Alternando una presión que no era excesivamente fuerte, porque ahora veremos el dibujo de la presión, y eran Julián acompañado de Griezmann y Raspadori. Y ni Griezmann ni Raspadori terminaban de ser jugadores muy intensos en la presión, con lo cual el equipo estuvo mejor sentado en bloque medio con la defensa muy adelantada, con lo cual los huecos para jugar el balón que tenían los jugadores del Eintracht, al tener las líneas tan juntas, eran muy pocos. Y la presión de los jugadores, sobre todo ahora lo veremos en banda, hacía que el Eintracht no estuviera cómodo y no pudiera prácticamente llegar a nuestra área. En el primer tiempo el Eintracht de Frankfurt no tira a puerta en los 45 minutos. Hay un tiro fuera absolutamente endeble y sin ningún peligro y no realiza ningún lanzamiento más. Solo un tiro fuera, ninguno a puerta. El Atlético de Madrid se infla a tirar tiros a puerta, algunos fuera. Tenemos una serie de ocasiones bastante claras y terminamos ese primer tiempo con un 3-0, liquidándolo con un jugadón absolutamente épico de Julián Álvarez para dejarle para que la empuje ese 0-3 en una de las últimas jugadas del primer tiempo, Antoine Griezmann, y meta su golito que rompe que rompe su sequía en Europa. El otro día también rompió su sequía en la Liga y ayer Griezmann hizo un partido más que aseado. No corrió como un loco, pero es que ayer nadie corrió como un loco. Ayer el ritmo fue otro. En ataque se iba teniendo más toque de balón que el día del derbi, que se atacó muy directo. Ayer hubo más control de balón, más circulación, más toque, más marear la perdiz, más hacer que ellos vieran que no la olían. Y luego en los últimos metros sí que había ese acelerón
ese cambio de ritmo que hacía que se generaran ocasiones. Nos sigue faltando un poco de mecanismos de definición, un poco de llegar a líneas, ofrecer líneas de pase para la finalización. Nos sigue faltando. Yo es lo que digo, es una muy buena noticia. Hay dos muy buenas noticias. Una, que el equipo sigue en la cresta de la ola, y dos, que tiene todavía mucha mejora. Entonces, joder, si estamos metiendo 5 goles al Madrid y 5 goles al Eintracht de Frankfurt, que no son equipos fáciles ni mucho menos, y todavía hay mejora, pues 2 más 2, 4. Esto todavía puede ir a mejor si se mejoran según qué aspectos, y sobre todo, insisto, en la llegada, ofrecimiento de líneas de pase para la finalización, esos mecanismos de finalización que todavía están un pelín cojos. ¿En qué se ha mejorado? Pues lo hemos comentado, el balón parado. El balón parado, que no tenía ningún efecto en ataque, lleva 2 partidos pues dándonos goles. Y eso, insisto, para un 5-1 puede parecer anecdótico que digas, bueno, pero hemos metido otros 3 goles en jugada, aparte de los 2 de balón parado. El otro ha sido el penalti. Bueno, 2 a jugada, 1 penalti y 2 en córner. Sí, pero, amigos, queridos amigos, habrá un momento en el que este estado físico tan bueno que tenemos ahora nos falle un poquito, y si hay un equipo que se te mete atrás y está enrevesado, tú llegas en un córner, mete la cabecita y soluciona la papeleta. Por eso el balón parado es tan importante, ¿no? Y hay otras cosas a corregir que pueden ayudar en esos momentos en los que físicamente el equipo no esté tan bien como ahora, ¿no? Bien, porque el equipo ahora está cogiendo ritmo de crucero físico, que también es mala suerte que vaya a haber ahora un parón de selecciones que nos viene fatal porque el equipo está en pleno crecimiento y ya tenemos que volver a mandar medio equipo por todo el mundo, ¿no? Y eso genera problemas, genera lesiones por los vuelos de 8 horas con las piernas encogidas, no sé qué, y luego jugate un partido, por el cambio horario, por todo, por tener que jugar partidos en sabe Dios qué campos, en sabe Dios qué altura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos va a venir mal, pero insisto, estamos creciendo físicamente porque ya tenemos un número de entrenamientos acorde al momento en el que estamos y no al principio de liga, en el cual pues veníamos del Mundial, habíamos tenido una pretemporada un poco más corta que otros equipos y ha costado un poco más que el equipo también esté en forma. O sea, hay una serie de factores que también han ayudado a que el equipo no empiece bien. Pero insisto, había cosas en esos primeros partidos que mejorar en el campo y fuera del campo. Algunas tomas de decisiones que muchas veces pues no han sido las más adecuadas en los cambios, y ahora pues estamos haciendo cosas bastante más sensatas, aunque seguimos tocando las líneas y los dibujos durante el partido, pues son toques en los cuales involucramos a menos jugadores. Antes cambiábamos 3, 4 jugadores de sitio y era de locos, y ahora prácticamente bueno, pues hay un par de jugadores que son principalmente Llorente, que se ha convertido en indispensable. Se le sacrifica mucho en ataque, pero se ha convertido en indispensable para que el equipo pueda desplegarse de una manera adecuada en ataque, y las veces que sube Llorente, ahora explicaremos qué es lo que pasa con el equipo. El equipo en el segundo tiempo, después del 3-0 y de un auténtico repaso y recital en el primer tiempo, empieza bajando un poquito el ritmo, tocando un poquito más el balón y teniéndolo un poquito más cerca de nuestra portería, y ya llevarte el balón un poquito más cerca de tu portería te puede generar un problema si estás un poquito más, digamos, más relajado, más confiado, más, bueno, esto está controladísimo. Pues sí, pero está controladísimo si tú le metes al partido según qué ritmo y según qué intensidad. Insisto, bastante menor el ritmo y bastante menor la intensidad que contra el Real Madrid, pero la suficiente como para pasar por encima al Eintracht de Frankfurt, ¿no? Y esa pequeña relajación de inicio de segundo tiempo culmina con un gol de los alemanes con más de media hora por delante y diciendo, ay Dios, vamos a no caer en viejos problemas, a ver si ahora tenemos la tentación de meternos atrás y vamos a cagarla. Y no, el equipo con ese gol se espoleó, se fue para adelante, vino un pedazo de jugada que termina en un gol de Griezmann que le rebota en la mano, que yo creo que es la única jugada en la que Griezmann realmente se equivoca, porque ahí es poner el balón a uno de los dos lados, macho. Ahí vas con el balón botando de cara al portero, que te ha dejado un pase de tacón Julián que flipas, en una jugada que hace Pablo Barrios haciéndose paredes con 3 jugadores distintos, y que termina poniendo el balón a Julián, que se la deja de tacón a Griezmann, y que ahí era ponérsela a un lado, porque el portero está absolutamente vendido. Le intenta pasar el balón por encima, el portero la toca, le rebota a Griezmann en la mano y nos anulan el gol. Un gol que era un golazo, por cierto. El que no haya visto esa jugada, que la busque porque es impresionante. Pero ese gol
ese gol, ese cuidado Eintracht, que en cuanto nos acercamos a vuestro área os hacemos mucho daño. ¿Por qué? Vuelvo al inicio. El Eintracht en el área contraria es muy bueno, pero en su propio área es un circo. Y entonces, y de ahí el 17-13 que tiene de gol a verás en 5 partidos. O sea, una barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? Que el Atlético de Madrid sigue yendo arriba y si no es en esa, es en la siguiente. En la siguiente viene el gol y luego otro y tranquilamente 5-1. El final de partido acabamos presionando. O sea, una muy buena noticia porque, bueno, también es verdad que cuando tú vas 4 y 5-1, pues tú te puedes permitir seguir presionando porque no tienes ese miedo de, joder, solo tengo un gol de ventaja, a ver si a la contra. Y es eso en lo que hay que ganar confianza, en decir, vale, vamos 4-1, 5-1 y sigo presionando, pero si fuéramos 1-0 también. Ahí es donde hay que ganar confianza, en esa presión que me dé igual el resultado. Lo he dicho 700 veces, no jugar en función del resultado. ¿Eh? Porque es muy fácil en los últimos minutos con 4-1, insisto, no cagarse, decir, bueno, me voy a presionar y si me trincan en una, pues que estamos en el 80 y tantos y me meterían el 4-2 y queda muy poquito. Entonces, puedes presionar sin ningún problema y sin el miedo a que te genere un problema en el resultado. Eso es lo que hay que hacer si tienes 1-0. Si tienes 1-0, si tienes 2-1, si el partido está en ventaja pequeña, en la mínima, y cualquier cosa puede hacer que te empaten, lo que no puedes hacer es meterte atrás que les estás regalando la oportunidad de que te empaten. Te vas adelante. ¿Que te pueden pillar la espalda? Te pueden pillar la espalda, pero tú puedes meter el segundo. Y de hecho a ellos no les das esa facilidad de llegar a tu portería. Primero te tienen que robar el balón, luego tienen que conseguir sacar la contra y luego tú tienes que defenderla mal o que no haya un buen repliegue y que ellos tengan una gran efectividad. Tienen que pasar muchas cosas en el minuto 80 y muchos de partido, con lo cual yo invito a mantener esta presión hasta el final, aunque el partido solo se gane de uno y ahí estemos en, ay, Dios mío, que solo ganamos de uno, a ver si yo no voy a dejar mucho hueco a mis espaldas. Pero eso es más peligroso que te estén echando balones al área que dejar hueco a tus espaldas, que eso se puede defender también y que tenemos jugadores en defensa suficientemente rápidos. Pero bueno, vamos a ver la pizarrita, hombre, vamos a verla un rato porque ahí lo tenemos. Oblak en portería, el centro de la defensa ya se están ahí asentando Lenormand y Lenglet. En el lateral izquierdo, oportunidad para Ruggeri, que yo creo que la aprovecha relativamente bien. Es un jugador pues que cuando se incorpora al ataque da unas soluciones tremendas. Es verdad que en la creación y en la salida de presión de vez en cuando la lía y tiene alguna pérdida de balón porque se juega más intranquilo cerca de tu área que en el campo contrario, pero hizo un partido bastante aseado, ¿eh? No, a mí no me disgustó. Llorente en la derecha, un jugador que ahora mismo es clave en el sistema de Simeone y os lo voy a explicar ahora. Esta es la línea defensiva. Por delante Gallagher y Barrios, en la izquierda Raspadori, en la derecha Juliano, de enganche Griezmann y arriba Julián. Griezmann también viniendo otra vez a generar superioridades en el centro del campo y ayudar a Gallagher y a Barrios para darle un toque más de calidad, de esa calidad que tiene Griezmann para mover el balón, ¿no? Hizo un par de cambios de juego espectaculares, de esos que él está medio de espaldas, pero sabe perfectamente dónde está el otro jugador y le mete un balón de banda a banda prácticamente sin mirar, impresionantes. Esa calidad puede haber perdido velocidad por la edad y puede haber perdido intensidad su juego, pero calidad no ha perdido absolutamente nada, ¿no? Y bien, este es el equipo que empieza con una serie de ajustes, que es la presión. La presión, Raspadori se viene aquí, Griezmann se viene aquí, presionan entre tres. A veces Griezmann iba más al centro y Julián más aquí porque Julián tiene más velocidad. Entonces Griezmann fijaba al centro del ataque, o sea, el centro de la presión y Julián se venía a la derecha, pero bueno, entre los dos ayudaban a Raspadori. La presión era de tres. Y en esta presión, ojo, y en esta presión muchas veces Llorente se metía aquí y Juliano se metía más atrás. Y Llorente se metía aquí. ¿Qué es lo que pasa con Llorente metido aquí? Que en muchos ataques, ¿vale? También Gallagher, que empezaba por la izquierda, se metía hacia el centro. Y dejábamos, por si acaso se recuperaba el balón, dejaban tanto Gallagher como Llorente, dejaban el carril para Juliano ayudar y Ruggeri ayudar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando Ruggeri se mete a ayudar al ataque después de la presión y metíamos todo el equipo aquí? Que era Barrios y en otras ocasiones Gallagher, o Barrios o Gallagher se quedaban más atrás. En otras ocasiones Llorente. Uno de estos tres, pero Llorente, no sé si tenéis visualizado el partido, entraba por este carril central como Pedro por su casa ayer, pero como Peter for his home. Ahí, entraba Llorente, perfecto.
Y la cosa, con esto, con un equipo en el que prácticamente te están atacando 7, lógicamente el equipo contrario, lo que queríamos era alejarles del área, pues el equipo contrario termina muy alejado del área. Y luego hay otro ajuste defensivo, que es cuando el balón lo tenía al contrario y nosotros, por lo que fuera, no queríamos terminar de presionar, esta línea defensiva se ponía aquí. Se ponía absolutamente fuera del área, 10 metros fuera del área. Juntábamos líneas y ahora si quieres tú, pasas por aquí. Y esto además, cuando ya queríamos hacerle esto absolutamente imposible, sobre todo en fases del segundo tiempo, volvíamos a Llorente ayudando de tercer central y Juliano más para acá. Y de hecho, cuando entró Coque, hay un rato que había entrado Coque por Raspadori, que esto era claramente un 4-2-3-1 en defensa, con Gallagher un poquito más tendido a la izquierda, con Coque aquí, con Barrios aquí ayudando y con estos dos aquí. Y esto se hizo durante ese rato en el que Coque entró por Raspadori, fue el primer cambio en el 50 y tantos, y luego ya hubo otro cambio que fue en este sentido, cuando ellos lograron marcar el gol, al poco de este gol decidió Simeone tomar otra vez el control, cambiando a Barrios por Nico, porque Gallagher había estado un poquito más ayudando en banda y Gallagher sabemos que en banda se pierde. Gallagher vuelve al centro con Coque, ¿vale? Nahuel sale por Juliano y ojo a este detalle. Volvemos al 4-4-2. Más un 4-2-3-1 porque Griezmann siempre ha estado por detrás de Julián. Y ojo al detalle, lo que os dije el otro día. Nahuel siendo útil como sustituto de Juliano. Que os lo dije el otro día, que era una pedrada que yo tenía, que era que Nahuel iba a ser el sustituto de Juliano, que Nahuel ya no iba a jugar atrás, que a Nahuel es un jugador que llega muy bien a línea de fondo y que mete buenos pases, y que Simeone ha decidido que le es útil jugando como sustituto de Juliano, como jugador de banda, es decir, por delante de Llorente, Llorente por detrás. Es verdad que Llorente seguía haciendo las incursiones entre Griezmann y ahora Nahuel, ya no Juliano, sino Nahuel, y que Nahuel ayuda aquí en defensa, pero insisto, cuando sale Nahuel es en el puesto de Juliano, no mandan a Llorente más arriba, no cambia nada en Llorente, es que Juliano sale, entra Nahuel y juega Nahuel de Juliano, es decir, al ataque, en el campo contrario, donde puede ir cogiendo confianza y donde si comete un error no es tan grave como si lo hace cerca de la portería. Estos son mis apuntes tácticos del partido de ayer, que me descojono que ayer escucho en un programa de uno de los comunicadores del Atlético de Madrid, no voy a dar nombres porque me apetece zurrarle la badana a alguien en concreto, pero escucho a uno decir que qué inventazo el de Llorente de tercer central. Joder, para el partido del Madrid. Digo, mira, ya hubo un señor que dijo que, joder, que hasta el entrenador del Rayo decía que le había sorprendido Simeone poniendo a Llorente de tercer central y yo, o sea, a mí me explota la cabeza. Yo llevo todo el año, toda la temporada diciendo que Llorente está entre lateral y central todo el partido. Todo el año, por favor, mirar todos mis vídeos, lo he comentado, que Llorente es el nuevo Hermoso. No por lo guapo que es, sino porque sustituye el rol de Mario Hermoso. Antes era en el lado izquierdo y por eso se quería que viniera Janko el año pasado. Como el año pasado no viene Janko, se instruye a Llorente en esto de defensa de 3, defensa de 2. O sea, de 3 centrales, de 2 centrales, de 4, de 5 en total. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Llorente a veces se pone en posición de central para ayudar al lateral y para cerrar la entrada por el centro y otras veces juega de lateral. Y se incorpora al ataque unas veces más pegado a banda, sustituyendo a Juliano o a Nahuel, el que esté en el campo, y otras veces por el centro. Esto lo llevo diciendo toda la temporada. Hay unos que se dieron cuenta contra el Rayo, otros que se dieron cuenta contra el Madrid y otros que supongo que no se habrán dado cuenta todavía. Pero que me parece alucinante que los grandísimos analistas que hay por la vida se estén dando cuenta ahora de esto, que insisto, lleva toda la temporada pasando, pero claro, la gente descubre la pólvora después de que explote la bomba. Esto es así. Igual que el tema de los estadistas, los señores estadistas que hay por ahí o los que no me vienen alguno a comentar al canal, de los goles, de los expected goals y de por qué el Atlético de Madrid no le puede ganar al Alavés o al Mallorca, o al Español o al Elche porque tiene menos presupuesto que el Madrid. Madre mía de Dios. O sea, si el presupuesto nos sitúa terceros a 20 puntos del Madrid todos los años o del Barcelona,
pues apaga y vámonos. No, es que a un partido te puede ganar cualquiera, a un partido no, a 4 partidos nos han ganado. 1, 2, 3, 4, no nos han ganado, es que no hemos ganado nosotros. Una derrota y 3 empates contra equipos que, con todo mi respeto, de la zona baja, que han estado luchando por no descender el año pasado o que estaban en segunda el año pasado, como el Elche. Pues joder, eso es con nuestro presupuesto. No puedes decir que no les ganamos y el Madrid sí, porque el Madrid tiene el doble presupuesto. Es que nosotros tenemos hasta 4 veces más el presupuesto de estos equipos. Y ahora este es el camino. Pero no me vengáis con estadísticas. Es que no puedes estar todos los años a 20 puntos de los primeros. Es que tú tienes un equipo para ganar a todos y a ver qué pasa con los 2 primeros. Hemos vuelto a ganar al Madrid otra vez. Otra vez. El año pasado ganamos al Barcelona en su campo. Y con esos resultados y ganando a casi todos los que tienes detrás, tienes que estar cerca. Una cosa es que no, por presupuesto no logres acceder al título año tras año porque es que tienes mejor presupuesto, etcétera, que eso es cierto, y otra cosa es que no puedas estar cerca. Otra cosa es que no puedas estar toda la liga a 4 o 5 puntos de ellos amenazando y que el año que se despisten ganes, como ya lo hemos hecho. ¿Cómo hemos ganado las ligas que hemos ganado en el 14 y en el 21? Pues porque estábamos ahí, porque no hemos fallado con los malos y porque hemos arrancado puntos a los buenos. Y entonces hemos hecho unas ligas en las cuales pues al final se despistan un poco ellos y ganas tú la liga. Pero lo que no puede ser es quedar... lo que no puede ser, ya no te digo quedar a 20, 30 puntos, lo que no puede ser es que tú, si te devuelven los puntos que has perdido contra los 6 últimos, seas campeón de liga. Ya está, ya está. Entonces, no te van a devolver todo porque algún punto tendrás que perder contra esos y algún partido malo tendrás que tener, pero lo que no puedes hacer es perder todos los años 18 o 20 puntos contra los 6 últimos. Es que eso es una lacra tremenda. Y este año ya llevamos una buena jarta de puntos perdidos contra equipos que probablemente queden de mitad de tabla para abajo. Entonces, aquí no se está pidiendo ganar todos los partidos, lógicamente, o no se estaba pidiendo cuando la cosa no iba bien ganar todos los partidos, se está pidiendo ser un equipo competitivo y ser un equipo acorde al hecho de que tenemos 4 veces el presupuesto de muchos rivales que no en comparación con el Madrid, en comparación con el Alavés, con el Rayo, con el Mallorca, con el Elche y con el Español. Es con los que nos tenemos que comparar cuando vemos que no ganamos partidos. Que es que no es que digas, es que a un partido te puede ganar cualquiera, sí, a uno, pero es que son todos, al principio eran todos. Entonces eso es lo que había que corregir. Igual que lo de los expected goals, ¿no? Es que el partido del Rayo no es tan malo por los expected goals. Pues mira, si tú coges el partido del Real Madrid, Atlético de Madrid-Real Madrid 5-2, y te vas a la probabilidad de los goles, por ejemplo, el gol de falta de Julián andaba por una probabilidad de gol que no llegaba al 10%. Tú multiplicabas la probabilidad del gol de ese gol más la probabilidad del primer gol del Madrid, porque antes de empezar la jugada pues era una pared en el medio del campo, desde donde chuta Mbappé, que tiene poco ángulo, le dan un 25% de posibilidades de meter gol porque no tenía ángulo. Lo que pasa es que Oblak se coloca detrás del poste, o sea, delante del poste casi, deja todo el cruzado libre. Entonces, la probabilidad de uno multiplicando por la probabilidad de otro no llegaba al 3%. La probabilidad de que esos 2 goles coexistan en un partido no llega al 3%. Si lo sumas a la probabilidad de los otros 5 goles del partido, te da 0,002. Es decir, un 0,02%. Quiero decir que cuando tú multiplicas, para que nos entendamos, cuando te dicen que un gol tiene una probabilidad de un 10%, tienes que y otro un 25%, tienes que multiplicar 0,1 por 0,25, ¿vale? Y así sumando todos. Y cuando multiplicas esto sale 0, pum, 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 con un montón de ceros y al final un 2, que si lo traduces otra vez a porcentaje y lo multiplicas por 100, te da 0,002%. Y con el 0,002% estamos hablando de que eso, la probabilidad que suceda es 0. Y si una cosa, la probabilidad que suceda es 0 es que no es un suceso aleatorio, que es algo manipulado. Esto es como los sorteos que había en la Champions antes. Hubo 5 o 6 años seguidos que se metieron en cuartos de final Real Madrid, Barcelona y Bayern de Múnich. Bueno, pues en 5 o 6 años, no recuerdo si eran 5 o 6 años, no coincidieron en cuartos ninguno de esos 3 equipos. Se evitaron 5 o 6 años seguidos Real Madrid, Barcelona y Bayern de Múnich. ¿Sabéis cuál es la probabilidad de que eso pase? 0,00 no sé cuántos ceros y un 4. Eso significa que es un suceso imposible, con lo cual no es aleatorio. Vale, eso podemos decir, vaya, amigos de la UEFA, os hemos trincado.
Eso sí, porque es un sorteo, y se manipula con las manos. Pero, y estoy hablando de la época de los Messi, Ronaldo, etcétera. En esa época, los Robben y tal en el otro, en el Bayern. Pues en esa época coincidieron en 6 años seguidos en cuartos de final estos 3 equipos y nunca se encontraron, ¿vale? Pues ese mismo suceso imposible que es la probabilidad cero, cuando una probabilidad tiende absolutamente a cero, pasa con los 7 goles del partido del Real Madrid, del Atlético Madrid-Real Madrid, que si vas multiplicando y vas acumulando probabilidad, no pueden coexistir esos 7 goles en un partido. ¿Por qué? Porque esto es fútbol, amigos. Porque contra el Rayo llega un tío y te mete un gol desde 40 metros y ese gol no está en ningún lado en los expected goals. Entonces, no midamos esto con estadísticas porque esto es fútbol, esto no tiene nada que ver. Y por eso, aparte de generar más ocasiones que el rival, aparte de ganar la posesión, aparte de ganar los duelos, aparte de tal y aparte de Pascual, aparte de los pases, aparte de los pases convertidos y aparte de los tiros a puerta y tiros fuera, aparte de todo eso, hay que tener mecanismos para ganar el partido. Porque tú puedes haber tirado un tiro a puerta y ganar el partido. Y eso, estas cosas, en tenis no pasan, en baloncesto no pasan, en voleibol no pasan, en rugby no pasan, en estos deportes. El que juega mejor gana, no el que es mejor, porque hay veces en tenis, en baloncesto y tal, que el que es mejor tiene un mal partido y palma. Tienes un mal partido, palmas. Pero aquí, con un mal partido, puedes ganar. Si en un córner, como os he contado antes, llega, la mandas al primer palo porque nadie defiende y llega Juliano con 1.30 y la mete de cabeza. Y por eso hay que tener esos mecanismos, no para jugar bien, sino también para ganar partidos. Y por eso cuando llegas al borde del área y entras por el lateral y el jugador levanta la cabeza, tiene que tener uno al segundo palo más cerrado y uno al primer palo más abierto, mínimo, para poder dar el balón al remate. Y ya está. Tener mecanismos de finalización, que se hayan movido los jugadores que están en el área, que se hayan alejado de su marcador y que hayan generado líneas de pase claras para que el tío que entra pegado a línea de fondo al área y levanta la cabeza tenga a quien darle el balón de una manera fácil, clara y concisa. Y son esos mecanismos que todavía nos falta un poquitín por mejorar, porque así podríamos meter un montón de goles más, porque si tú tienes que coger el balón desde 30 metros y meter gol con la izquierda por la escuadra, pues va a estar difícil que de esta manera ganen los partidos, pero si tú tienes que empujarla o que tener un remate sencillo dentro del área, fijaos el gol que mete Lenormand, le cae el balón en el segundo palo absolutamente solo, la empuja y fuera, y a tomar por culo, gol, ya está. Bueno, es un balón que prolonga para atrás Griezmann porque está en el primer palo, yo creo que intentaría rematar, pero la dio un poquito de refilón y le cae en el segundo palo a un jugador absolutamente solo. Si tenemos mecanismos para que le llegue el balón ahí a un jugador 3 o 4 veces en el partido, joder, raro es que no metamos 2 o 3 de esas 3 o 4. Y entonces, pues son goles relativamente fáciles. Yo siempre me acuerdo del Valencia, cuando estaba Marcelino del Valencia, que le ganó la Copa al Barcelona, macho, era continuamente buscar el desborde, una superioridad en banda, desborde, balón al segundo palo y gol. Y se inflaba a meter gol el Rodrigo Moreno, tío. ¿Quién es Rodrigo Moreno? ¿Quién es Rodrigo Moreno? Que hablamos de presupuestos y de jugadores y de cracks. ¿Quién es Rodrigo Moreno? Rodrigo Moreno tuvo un buen año porque corría mucho, llegaba al segundo palo y la empujaba. No tenía que regatearse a 3 y meter un gol con la izquierda por la escuadra. No, tenía que empujarla. Y la empujaba. Era un tío metiendo el balón, cruzando el balón hacia el segundo palo, después de desbordar por banda y siempre entraba ahí siempre. Y se infló a meter goles de empujar. Pues estos son los mecanismos que hay que tener para que sea prácticamente imposible fallar incluso para Rodrigo Moreno. Y así es la vida. Y esto es lo que se pedía hace dos partidos o 3 partidos. Y eso es lo que todavía se puede mejorar, porque todavía se puede mejorar. Se han mejorado otras cosas. Se ha alejado el balón de nuestro área, que es donde sufrimos. Muy bien, 2 partidos alejando el balón de nuestra área. 2 partidos en los que prácticamente nos han tirado a puerta. Un gol nos meten ayer, más una parada cómoda de Oblak y algún tiro fuera. El primer tiempo ni la olieron. El Madrid en el primer tiempo los 2 tiros de los 2 goles y en el segundo tiempo ni tiró a puerta. Eso es lo que hace que aunque el Madrid te meta 2 goles, tú le ganes, porque le han metido 5. Y que aunque los de ayer te metieran un gol y te hubieran podido meter algún otro, si hubieran tenido algún arreón, tú les ganas porque les han metido 5. Y yo creo que el camino ya más claro no puede estar y ya no nos podemos salir. Nos hemos equivocado al principio. Esto es como cuando vas con el y el GPS te la juega, te metes por donde no es y al final el GPS te reconduce, das la vuelta y vuelves. Pues hemos dado la vuelta, nos hemos metido por el camino adecuado y ahora hay que no salirse.
Y además tenemos una prueba de fuego que es el Celta. Y os voy a decir este fin de semana, os voy a decir 3 motivos por los que es una ultra prueba de fuego. Primero, porque el Celta viene horroroso. Horroroso. Están puestos de descenso, no logran dar con la tecla ellos tampoco, están un poquito en un mal momento, pero no tienen un equipo ni mucho menos malo, lo primero. Y el Atlético es especialista en resucitar muertos. Primera prueba de fuego. Si no resucitamos a este muerto es que hemos superado el nivel 1. Segunda prueba de fuego. Jugamos fuera de casa. Hemos hecho 3 partidos seguidos en casa, 1 a zafarrancho de combate y 2 muy buenos. Nos toca fuera de casa. Vamos a ver si podemos ese tema de jugar de visitantes, mantener el nivel, mantener la personalidad, seguir estando lejos de nuestra área y hacer un partido redondo fuera de casa. Ante un rival que en teoría es propiciatorio, pero ya os he dicho que nuestra primera prueba de fuego no es resucitar muertos, que somos especialistas. Y la tercera prueba de fuego, y lo que yo creo que nos puede hacer crecer es incorporar los jugadores que se están recuperando de lesiones tipo Baena y ver si podemos mantener el mismo nivel y el mismo rendimiento, salga quien salga. Esto es ya el nivel top. Esto ya decir, oye, mira, no se ha lesionado Sorloth, sale Baena. Seguimos manteniendo nivel top. Ayer Janko descansa porque no puede jugar todos los partidos y sale Ruggeri. Oye, pues no lo hace mal. El partido Raspadori, oye, pues el primer tiempo, sobre todo la primera media hora de Raspadori, es buena, es buena, dando salida, dando apoyos, metiendo un gol. O sea, ojo con, bueno, pues oye, si salga quien salga, puede haber un buen rendimiento, cosa que el año pasado no pasaba. Ojo a esto, Ojo a si la plantilla rinde en largo. A que si Pepito está mal físicamente o tiene un golpe o está en un mal momento mental y no le sale nada, si en vez de Pepito sale Juanito y lo hace igual de bien, cuidado con esto y cuidado con el Atleti si logra estas tres barreras que os he dicho, superarlas. No resucitar al muerto, mantener fuera de casa lo que hemos hecho en casa y poder jugar con rotaciones, metiendo otros jugadores, como ayer pasó con el caso de los 2 italianos, que son 2 jugadores que estaban un poquito en duda, que son 2 jugadores jóvenes, que son 2 jugadores con crecimiento, pero que no habían terminado ninguno de los 2 de hacer buenos partidos, con lo cual vamos a aferrarnos a esa esperanza de poder jugar con jugadores que no han estado jugando en estos días tan buenos y que puedan aportar lo mismo, ¿no? Yo quería, por último, porque, bueno, hay una cosita aquí que ha salido ayer que me descojona un poquito, ¿sabes? Aquí está, el CTA, el maravilloso CTA. Yo aquí me descojono y os voy a explicar por qué. El CTA dice que Coque debe ser expulsado, que yo esto de manera individualizada lo compro. O sea, Coque agarra del cuello de una manera, bueno, de una manera poco amigable al portero del Rayo y yo esto he puesto en un desierto, te lo compro. O sea, si tú pones esto, si un jugador va andando y se gira y coge del cuello a otro, pues yo esto te lo compro como expulsión. Hasta ahí, vale. Pero llevamos una racha en la cual la prensa y el CTA solo miran lo que les sale de los cojones. Y a mí es una cosa que me está empezando pues, a inflar esa misma parte. El partido contra el Alavés, que es el primero, porque hoy en la radio estaban todos los vikingos, todos los periodistas que ya sabemos que lamen, los periodistas vikingos y lo que tienen que decir, están hablando de que el Atlético de Madrid tiene 4 puntos de más, que son los del Alavés, 2 del Alavés, son 1 del Alavés, yo no sé dónde sacan 4, y 3 del Rayo. Bueno, no sé si serían 3 o 2, pero bueno. Del Alavés y del Rayo. Y yo, pues oye, me descojono, porque el Alavés siguen hablando del fuera de juego y del Rayo siguen hablando de la expulsión de Coque, ¿vale? Que eso parece ser que con esa expulsión 2 más 2, 4, el partido lo hubiera ganado el Rayo. Bien, yo permitirme que os diga que de una manera deliberada se están omitiendo cosas. El día del Alavés se omite que hay un empujón clarísimo a Sorloth cuando va a rematar absolutamente solo de cabeza. Cuando un balón le llega a su cabeza y está absolutamente solo, en el momento del salto hay un defensa que le empuja y eso ha quedado olvidado. Eso no han dicho ni mu, esto no ha salido en ningún resumen,
Esto es como si no existiera, pero esto yo lo he visto. Y como yo lo he visto, lo recuerdo y como lo recuerdo, lo cuento. Ese empujón a Sorloth, que no solamente es penalti, sino que muy probablemente fuera roja, porque evita una ocasión manifiesta de gol. Esto nadie lo dice. Y luego, del gol que presuntamente está en fuera de juego Giuliano, viene de una parada del portero y después de la parada del portero hay un jugador del Alavés que la toca. Yo digo que hasta 2 veces, hay quien dice que solo es una. Yo digo que hasta 2 veces. Y hay quien me dice, gente que sabe de esto, o gente que ve el canal y gente que bueno, que es que no termina de tener controlado el balón el jugador de Alavés, porque es un rechace, primero hay un toque y luego que la toca levemente antes de que la toque Giuliano Simeone. Bueno, pues me lo puedo creer, amigos. Yo me puedo creer esto que me dicen aficionados colchoneros o gente de la comunicación del Atlético de Madrid, pero ¿por qué el CTA omite esta parte? Que me la explique el CTA, no que me la expliquen aficionados o informadores del Atlético de Madrid, que me puedo creer que son objetivos y que piensan honradamente que al no tener absolutamente controlado, porque yo digo, oye, no está absolutamente controlado el balón por él, porque el primer toque es intentando alejárselo a Baena y luego el segundo es que es un contrabalón con Simeone que la toca una décima de segundo antes el jugador del Alavés. No puede, a lo mejor no es un control, pero bueno, pero él lo hace de manera voluntaria, es lo que digo yo. ¿Por qué nadie nos ha explicado eso? ¿Por qué esa parte de la jugada ha sido omitida? Ya nos han omitido el penalti a Sorloth y una parte de la jugada, una parte para mí fundamental de la jugada, que es la que merece explicación. La otra parte no merece ni explicaciones, fuera de juego y punto. Pero, aquí hay un pero, el balón a Simeone le viene de un rival. Y cuando el balón te viene de un rival, no es fuera de juego. Y yo digo que la da voluntariamente el rival. Y hay quien dice que no, que tiene que tener el control del balón. Bueno, esa interpretación de la norma, ahí disentimos y ahí a lo mejor tiene razón quien dice que tendría que tener un control absoluto del balón, que él no llega a controlarlo absolutamente porque son toques voluntarios, pero en los cuales no logra hacerse con el balón, porque son toques en los que primero para alejárselo a Almada, creo que era el que había rematado, y luego por intentar llegar antes que Simeone. Para mí son toques voluntarios y bueno, pero claro, nadie nos ha explicado esto. ¿Por qué el CTA no se ha parado en esa parte de la jugada en ningún momento? ¿Por qué esa parte de la jugada no existe? Yo no lo entiendo. Y es una parte clave de la jugada, es una parte que hay que explicar. No solo la posición inicial de Simeone, sino que en el momento en el que Simeone está en esa posición y está chutando a Almada, hay un jugador del Alavés que va por el balón, que la toca nada más para el portero, de refilón, que se va hacia Giuliano y que cuando hacen el contrabalón la toca un poco antes el jugador del Alavés. Incluso os puse en su momento un vídeo de un youtuber del Madrid reconociendo que la toca antes el jugador del Alavés, pero que eso no es nada. La toca antes, pero eso no es nada. Bueno, pero no es nada, ¿vale? No es nada para ti, para mí sí es, para otros no es, pero el CTA eso lo pasa. A mí lo grave es que no se explique eso, que se pase por alto ese punto de la jugada. Y luego llega el día de Coque, y el día de Coque el CTA no es capaz de explicar que le meten una patada por detrás a Llorente que flipas en esa jugada. Que es un penalti como la copa de un pino. Que es un jugador que va a despejar el balón y despeja a Llorente. Pues vamos a ver. Que cuando se monta la tangana porque Llorente protesta, el otro le dice que no y aparece Batalla le mete un codazo a Barrios. Oye, el codazo de Batalla a Barrios no cuenta tampoco. Eso no ha existido. Han borrado de la memoria el penalti y el codazo de Batalla a Barrios, amigos del CTA. Amigos del CTA, hay que analizar todo lo que pasa, no extraer de una secuencia de acciones de un minuto, no extraer los 2 segundos que nos interesan, ¿vale? Eso sí, luego el CTA respalda absolutamente y explica por qué el arbitraje del Metropolitano, que el Real Madrid y los youtubers y los periodistas merengues han estado durante X tiempo estos 2 días diciendo que ha sido un atraco tremendo, dicen que de atraco nada. Y explican claramente todas las jugadas, sobre todo el penalti, lo de la barrera y lo de Sorloth. Que la celebración de Sorloth tendría que haber puesto en riesgo la seguridad del partido o la seguridad de los aficionados. ¿Cómo pasa esto? Pues porque haya una avalancha de aficionados, porque alguien caiga a un foso, etcétera, etcétera, porque Sorloth se haya tenido que subir a una valla. Aquí dicen que se abraza a los 2 primeros aficionados que hay y que aquí no pasa nada. En fin, que explican claramente que el penalti es penalti porque hay contacto, lo que os expliqué yo el otro día, y que lo de la barrera, pues que tampoco. Lo de la barrera. Querían anular todo el partido, los vikingos. Pero lógicamente les han explicado que una polla como una olla. Pero claro,
Los vikingos que siguen diciendo que el partido fue un robo y que el CTA no entiende nada, se abrazan al CTA para lo de Coque. Como ya os dije, el viernes yo escuché a un periodista en Radio Marca por la tarde diciendo que ellos querían que hubieran echado a Coque para que no jugara el derbi. No porque fuera lo justo, no que hubieran echado a Batalla, no que hubieran pitado penalti, no que se pite lo que hay que pitar, sino simplemente de esas tres cosas que pasaron, echar a Coque para que no jugara el derbi. Esa es la deportividad de esta gente. Nada, el penalti como si no existiera. Y lo de Batalla, pues nos da lo mismo. Si lo que nos interesa es lo nuestro, ¿no? Y así las cosas, pues se están obviando según qué jugadas y se están ofreciendo al público según qué otras. Y claro, los madridistas te están diciendo que el CTA te está diciendo lo de Coque, que vaya tema y que además el robo. Y el robo está diciendo el CTA que no, pero aquí ya el CTA no me interesa lo que ha dicho el CTA. Aquí me interesa lo que dicen todos los periodistas del Madrid. Claro, que van a decir los periodistas del Madrid. Entonces, pues con su jeta van por la vida. Con más jeta que espalda. Y bueno, y te tienes que comer estos artículos y los comentarios de estos artículos. Insisto, luego hay otro penalti también clarísimo a Gallagher el día del Elche, que tampoco, eso tampoco ha existido. Eso tampoco ha existido. Y que no lo pitan porque es un penalti en el cual le roban el balón atravesándole la pierna a Gallagher. O sea, le meten el pie por detrás y da el balón, pero a la que da el balón le arrastra la pierna. Y ese penalti pues tampoco se pita. Y sin embargo, un golpeo muy similar en el pie de un jugador del Alavés, a nosotros en contra sí nos lo pitaron. Un despeje pierna-balón que hace Sorloz, pitan penalti. Pero cuando toca pitarlo a favor contra el Elche, no, ahí van 2 puntos. Es que al final al final todavía nos sale a devolver. Como nos pongamos a mirar bien los vídeos y las jugadas polémicas, todavía nos sale a devolver. O sea que... Pero claro, el tema del periodismo vikingo es así. Y a mí esto me lleva, vamos a quitar ya esto, a mí esto me lleva a una reflexión y es que algo tienen que estar viendo que puede pasar cuando ya están atribuyéndole al Atlético de Madrid robo tras robo en partidos en los que objetivamente ni robo ni pollas. Insisto, el partido del Alavés te pitan un penalti que cuando ha sido a favor no nos lo han pitado, te dejan de pitar un penalti a Sorloz clarísimo y te dejan de explicar el fuera de juego, el presunto fuera de juego en el que se supone que hemos robado, porque hay una parte de la jugada que no te explican. La pasan por alto, como si no hubiera existido. Vaya. Y el partido del Rayo, que hemos robado también al Rayo, la bronca que se monta es porque no pitan un penalti. Si pitan el penalti no hay bronca, ni hay codazo de Batalla, ni hay sujetar por el cuello de Coque. Pero claro, cuando luego lo analizamos, nos olvidamos del penalti, nos olvidamos del codazo de Batalla y nos quedamos con lo de Coque. Bueno, pues hace unos vídeos me decían, hombre, no hables del árbitro tal y como estamos jugando. Hablar del árbitro es que da vergüenza. No viene ahora a cuento. Pues ahora que estamos jugando bien, ahora lo saco todo, porque ahora nos están diciendo que robamos. Así que, a no ser que llegue algún iluminado y me diga que tampoco viene a cuento hablar de los árbitros ahora, pero como el CTA sigue sacando gilipolleces y los ciervos se siguen agarrando a gilipolleces y el CTA sigue sacando lo que le interesa de una secuencia de minuto y medio, saca los 3 segundos que le interesan, pues que le interesa al que le interesa, claro. Pues hay que un poquito rebatir el tema, ¿no? Así que bueno, pues la semana viene bien, el siguiente es el Celta, tenemos esas 3 misiones para el partido del Celta que hemos hablado antes y si logramos mantener el nivel, pues oye, vamos a poder subirnos ya no a la ola, a la nube si queremos, porque eso quiere decir que el Atleti va a viento en popa. Así que buen resto de semana y a ver qué pasa el fin de semana con el Atleti. Todos a una. Forza Atleti.